Hola amigos del ajedrez. Aplastante victoria de inspiración. Continuamos con Kasparov nos enseña. Antes del torneo estaba con ganas de luchar y me sentía capaz de dar un nuevo salto cualitativo. Ahora ya no era un caballo negro, como en Minsk, y los demás jugadores estaban más bien cautelosos. En mi opinión, el torneo clasificatorio en Daugavpils fue mucho más impresionante, los jugadores jóvenes más prometedores y unos 15 ajedrecistas curtidos en batalla de alto nivel. Por eso, inicialmente mis entrenadores me dieron un puesto comparativamente alto. Mi objetivo era modesto, sumar 2 puntos, y en la primera mitad del torneo jugué con tranquilidad. Al principio me emparejaron con el talentoso jugador de Chelyabinsk de 24 años, Alexander Panchenko, campeón juvenil de los maestros de la URSS, que pronto se convertiría en un gran maestro y más tarde en un conocido entrenador y autor de algunos libros de ajedrez importantes. La partida contra Panchenko comenzó con E4. En aquel momento, este era mi movimiento principal. Apenas me estaba acostumbrando a D4, comentó Kasparov. C5, caballo F3, caballo C6. D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6. Una de las configuraciones favoritas de Panchenko era esta, conjuntamente con la línea de Chelyabinsk, E5. Después de D6, alfil G5, E6, dama D2, A6, enroque, alfil D7, F4. Aquí también el movimiento F3 estaba de moda, pero no lo jugué. Por lo tanto, F4, B5 y caballo por C6. Hoy en día la línea principal es, en este momento, alfil por F6 y G por F6, llegándose lógicamente a otro tipo de estructura, donde las negras tienen, a cambio de esa debilidad estructural, la pareja de alfiles. Pero esos son estudios que se pueden hacer posteriormente respecto a esta estructura y variante. Continuando con caballo por C6, alfil por C6, alfil D3. Un desarrollo natural, aunque la jugada dama E3 también se ha empleado en esta posición. Tras alfil D3, alfil E7 y ahora el avance E5. Aquí existen dos continuaciones. Una de ellas es dama E1, a lo que el negro responde con caballo D7, o respondió, que esto es ineficaz para las blancas, como ocurrió en una partida entre Brown y Tukmakov en Hastings 1972-73, así como entre Mekin y Polugayevsky en la sexta partida del match de Lucerna en 1977. Mientras que después de torre de H a E1, enroque E5, D por E5, dama F2, hay un interesante sacrificio de dama con H6. ¿Y a quién se le puede haber ocurrido este sacrificio sino a Tal? Esta posición ocurrió en un encuentro entre Karpov y Tal en el 44 campeonato de la URSS celebrado en Moscú en 1976. Pero continuemos con E5, D por E5, F por E5 y caballo D7. Las blancas tienen más posibilidades tras el salto del caballo a D5. Después de alfil por E7, dama por E7 y caballo E4, como ocurrió en una partida entre Judith Polgar y Dreyev en Linares 1997. Como pueden observar,
las blancas tienen la casilla D6 a su disposición, que en realidad sería bastante incómoda. Por esa razón, las negras jugaron caballo D7, alfil por E7, dama por E7 y alfil E4, una jugada interesante. Un viejo sacrificio de peón central. Esta novedad aún esperaba su momento, pero Panchenko también había preparado algo. Decidió darse un capricho con el peón D5, confiando en su ingenio en la defensa. En este momento, la jugada dama F4 se ha jugado. Después de caballo C5, caballo E4, alfil por E4, alfil por E4 y torre C8, la posición está igualada y es demasiado inofensiva, como ocurrió en la partida Mekin-Polugayevsky en la octava partida del match en Lucerna 1977. Ambos jugadores habían apuntado a esta posición. Kasparov se refiere a su partida con Panchenko. Teniendo en mente la partida Kasparov-Yermolinsky, Leningrado 1977, donde después de la cautelosa alfil E4, las negras respondieron con la jugada dudosa dama C5, donde lo correcto es y mejor es la aceptación del peón caballo por E5, que conduce a una lucha igual. Dama C5 es respondido con torre DH a E1 y las blancas conservan cierta iniciativa. Regresando a la partida con alfil E4, el negro respondió con alfil por E4, pero el peón podría haber sido tomado inmediatamente con la captura evidente caballo por E5. Pero la lucha aquí sería aproximadamente igual como se vio en el comentario anterior. Pero el negro decidió alfil por E4, caballo por E4 y caballo por E5. He estado pensando mucho tiempo en esto. Esta línea me resultaba desconocida. Está claro que las blancas tienen una excelente compensación por el peón. El rey negro no podrá enrocar y la torre de H8 estará encerrada en un rincón durante mucho tiempo. Sin embargo, es necesario actuar con energía. Kasparov jugó dama D4. También es interesante la continuación dama C3, a lo que el negro responde con F6, caballo D6 jaque, rey F8, torre D4 y G6, que conduce a una posición igual, una lucha igual, aunque esto debilita el punto F6. Según Stoll, en esta posición, en lugar de G6, las negras pueden jugar H6, caballo C8, dama E8, caballo D6, dama E7 con repetición de jugada y un empate. O la jugada más segura, que es H5, en esta posición considerada interesante. Seguimos entonces con G6, a lo que sigue en este análisis caballo C8. Zutovsky y Blend en Ohrid 2001 ocurrió con este movimiento, pero después de la sugestión o la sugerencia de Goldstein, dama B7, torre F4, rey G7, torre por F6, caballo D3 jaque, una jugada intermedia interesante, dama por D3 y dama por G2, las negras aguantan la posición. Continuemos entonces con la jugada de Kasparov, dama D4, F6, caballo D6 jaque, rey F8 y torre DH a F1. Después de la ubicación de la torre en H1,
con torre H, E1, las negras tienen tiempo para crear un agujero de ventilación para su torre por medio de el avance H5, que es una buena jugada, A4, H4, H3 y torre H5, con un buen juego, como ocurrió en una partida entre Aseyev y Jez Molinsky en Vilnius 1984. Pero continuemos con torre de H a F1, rey G8. No se requiere mover el caballo de su fuerte posición de E5, pero sin embargo, la jugada caballo F7 es respondido con dama B6, caballo por D6, torre por D6 y ahora rey F7, un buen movimiento que conduce a un juego igual. Esto era jugable, liberando de esta forma la torre de H8 que puede incorporarse en la octava fila a cualquier casilla. O, de lo contrario, en el movimiento, ahora seguiría, por ejemplo, torre E1, E5, torre de E a D1, torre de H a B8, dama C6, rey G8, torre D7, dama B4 y B3. Esto es correcto con una igualdad aproximada. Después de la continuación de la partida, la compensación de las blancas por el peón sacrificado también es suficiente, solo para mantener un equilibrio dinámico. Tras rey G8 siguió G4, un buen movimiento. Se inicia un ataque directo al rey pensando en el avance G5, que es la amenaza principal, socavando el apoyo del caballo de E5. Y al mismo tiempo se impide el movimiento liberador de las negras H5. Sin embargo, por el momento, las dificultades de las negras están en gran medida o son en gran medida de naturaleza psicológica. El problema no resuelto de la torre de H8 es desconcertante. Continuamos entonces con la partida. Después de G4, el negro jugó H6. Panchenko detiene al peón de G4 y prepara la evacuación del rey creyendo en la solidez de sus defensas. Si se hubiese jugado en este momento caballo F7, entonces existe un recurso para las blancas con dama E4 atacando la torre de A8 y torre B8. Después del erróneo torre D8 seguiría el fuerte salto caballo F5 y se siente la falta de una casilla de escape para las negras. Por esa razón se juega en este momento torre B8, a lo que sigue igualmente caballo F5. Y aunque después de dama E8 todavía parece nada terrible, las blancas conservan la iniciativa y tienen una posición mucho mejor. Continuando el juego con H6, H4, insistiendo en el avance del peón a G5. Mientras tanto, esta amenaza de tormenta de peones también tiene un inconveniente importante. En caso de un avance del peón a G5, podría surgir el cambio H por G5 y la columna H se abriría a favor de la movilización de la torre. Por lo tanto, el plan de H5 no estaría muy acorde con la posición, pero por lo menos fue lo que hizo Kasparov. El negro continuó ahora con caballo F7, un movimiento dudoso.
Perturbado por la audaz agresión de su joven oponente, Panchenko decidió jugar sólidamente para deshacerse del molesto caballo en D6. Sin embargo, en esta posición, la jugada torre F8 es igual, mientras que en el caso de que se continúe con la cautelosa G5, entonces vendría H por G5, H por G5, torre H5, un buen movimiento, caballo E4, caballo G4, G por F6 y caballo por F6, y las negras escapan de todos sus problemas. La lucha está igualada. Seguimos con caballo F7, que fue dudosa, y dama E4. Esta fuerte incorporación, esta fuerte jugada intermedia que crea la amenaza caballo F5 probablemente fue pasada por alto por Panchenko. En cualquier caso, se puso nervioso y no pudo encontrar la respuesta correcta, respondiendo con torre F8, que es un grave error, aunque no el decisivo. Paradójicamente, hace apenas una jugada, las negras habrían igualado con este movimiento, mientras que ahora las coloca en una posición muy difícil. La defensa aún podría haberse mantenido intercambiando un par de torres y devolviendo el peón de ventaja por medio de la ubicación de la torre en D8, que ahora es buena, antes era mala. Y en caso de caballo F5, continuar con torre por D1 jaque, torre por D1, dama C7, un buen movimiento. Dama E8 es menos buena en vista de caballo D4, pero la jugada correcta, dama C7, es respondido ahora con dama por E6, rey H7, al fin el rey consigue un escape, torre D4, torre D8, dama E4, torre por D4, caballo por D4 jaque, rey G8, caballo C6 y rey F8. Y la ventaja de las blancas prácticamente se ha evaporado. Siguiendo la partida con torre F8, caballo F5 y dama E8. Ahora es malo jugar, por ejemplo, o era mala jugar dama C7 por dama por E6 y dama E5. La jugada de escape con el rey a H7 es respondido con el fuerte sacrificio caballo por G7 que decide inmediatamente. Después de dama E5, dama por A6, rey H7, torre D a E1, las blancas ganarían. Tras dama E8, Kasparov jugó caballo D4, un buen movimiento. Las piezas blancas han desarrollado de repente tal actividad que al oponente le resulta difícil evitar la creación de nuevas debilidades en su formación, en la formación de peones. Ya resulta difícil ofrecer a las negras un buen consejo. Sus dos torres están en una posición lamentable. En realidad, lamentable todas las piezas negras. Quien continúa ahora con un error o un movimiento dudoso que es E5 y permite obtener una posición completamente ganadora. Un debilitamiento irreparable del punto F5, pero ¿qué sucede en su lugar? Las negras o la defensa de las negras es muy difícil después del salto caballo E5, pues ahora seguiría la activa jugada G5, porque esto debilita considerablemente la posición del rey, no el enroque. En realidad, las negras han hecho aquí, digamos, un enroque indio, como se le conoce. H por G5, H por G5. Mientras que después de dama G6, dama por G6, caballo por G6 y caballo por E6, torre E8, G por F6,
según Guffel, seguiría ahora torre por E6, F7 jaque, rey H7, torre F1, caballo H4, torre por H4, torre F6 y ahora torre E4 con una posición ganadora del blanco. Seguimos con la partida después de E5, caballo F5. Ahora, aunque las negras han conservado su peón de ventaja, morirán asfixiadas. Jugaron H5, que es dudosa, un intento desesperado que solo podría haber tenido éxito en caso de un error evidente de las blancas. Y mucho peor hubiera sido G6, un gravísimo error en vista de caballo E7, jaque, dama por E7 y dama por G6, que hubiera llevado a un bonito mate de la charretera. Por lo tanto, H5 y ahora torre G1, dudosa, con intención de atacar a lo largo de la columna G. Sin embargo, dama B7 era la jugada buena, con la amenaza de caballo E7 y torre D7. Seguiría en este análisis, por ejemplo, dama A8, puesto que esconder el rey en H7 hubiera llevado a G por H5 con una posición completamente ganadora. Después de dama A8, dama D7, buena jugada, torre D8, caballo E7 jaque, rey F8, dama C7, torre H6 y ahora caballo C6 o caballo F5 y las negras no tienen defensa. Por lo tanto, seguimos con torre G1 y torre H7. Hubiera sido un grave error caballo H6 en vista del sacrificio caballo por G7 que decidiría inmediatamente toda vez que se abriría la columna G. Torre H7, dama B7. Ahora este movimiento, aunque mantiene ventaja de las blancas, es un error, pero se habría podido mantener un fuerte ataque con el movimiento dama B4, que es interesante, G5, G por H5, torre por H5 y rey B1. Y también con el cambio en G5 en H5 con G por H5, caballo H6, caballo D6, dama por H5, torre D a F1, caballo F7 y caballo F5, con lo cual la posición de las negras evidentemente se ve perdedora. Seguimos con dama B7 y su adversario respondió con otro error, rey H8. Esto, sin embargo, pierde. Aunque la posición es mala, Kasparov da caballo D8, que era esencial con la idea de responder a dama por A6 o de lo contrario, dama D5 jaque, rey H8. Y después de dama por A6, entonces H por G4 con solamente una ligera ventaja del blanco. Seguimos entonces con el error de rey H8, G por H5 y dama E6. Por supuesto, no era correcto caballo D8 en vista del sacrificio torre por D8, dama por D8, torre por G7, torre por H5 y torre G5 y gana, según Cassin. Así que dama E6, caballo por G7. Esto es lo que Panchenko pasó por alto. Él probablemente estaba esperando caballo E7 para responder con torre E8, caballo G6 y rey G8, aunque aquí también después de la sencilla jugada B3, el blanco tiene una gran ventaja. Continuando la partida con caballo por G7, dama por A2. Desesperación. Es cierto
que una defensa más resistente tampoco hubiera salvado a las negras. Por ejemplo, ubicar la dama en C4 es respondido con dama E7, un buen movimiento, torre C8, amenazando mate en C2, pero es respondido con rey B1, un buen movimiento, dama por C2 jaque, rey A1, dama C7, caballo F5, dama por E7, caballo por E7, torre E8, caballo G6 jaque y rey G8. Esto comparativamente era lo mejor, pero sigue caballo por E5, torre G7, caballo D7, torre E6 y torre de G a F1 con un final completamente ganado. Dama por A2, dama E7, buen movimiento, torre G8, dama por F6 y dama A1 jaque. Después de la captura del caballo en G7 con torre de G por G7, sigue torre por G7, torre por G7 y la clavada de la torre con H6 permite la victoria inmediatamente. Pero dama A1 tampoco soluciona. Rey D2, dama A5 jaque, rey E2, torre de G por G7, torre por G7, torre por G7 y ahora torre G1. Y aquí las negras abandonaron. Esta aplastante victoria sobre un oponente de alto nivel me inspiró, pero al día siguiente vino una ducha fría. En mi Caro-Kann favorita no pude hacer tabla con Radmil Holmov. El experimentado gran maestro me dio una excelente lección de juego posicional. Espero que esta partida la hayan disfrutado, hayan aprendido. Está en realidad muy interesante, hay muchos temas tácticos, estratégicos, etcétera, y además de la historia de la vida de este campeón mundial, Garry Kasparov. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.